escuchar. Gracias, Pablo. Ya está en contacto con nosotros el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Nicolás, ¿cómo va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Antonio? Bien, yo soy pro pase sanitario, ¿eh? Parece que habrá que aplicarlo para entrar a los bares, cines, restaurantes, confiterías. No lo tenés y, maestro, quédate afuera. Sí, en la provincia de Buenos Aires es así, desde el 21 de diciembre. Bares, restaurantes, gimnasios, clubes, trámites públicos. Y ahora estamos trabajando con el ministro de Transporte para implementarlo también en transporte de mediana y larga distancia. Y hay un acompañamiento muy grande de la población y ha cumplido el objetivo que buscábamos, que es aumentar muchísimo las personas que se dan primera y segunda dosis. Así que sin duda que está bien y que habla de lo que tenemos que hacer, vacunarnos, porque es la mejor estrategia que podemos llevar adelante en este momento. Pero aparte, para aquellos que hablan de que Argentina es único en el mundo, hay que leer diarios de Austria, Alemania, Italia, Francia, y van acorralando a los antivacunas. ¿No les queda otro camino? Sí, hace muchísimo tiempo, no es una discusión de ahora, hace más de 6 meses que en gran parte del mundo está aplicado el pase sanitario. Y la verdad que lo decían algunas autoridades, el presidente de Francia lo decía hace poco, que en verdad es que sea más difícil no estar vacunado que estar vacunado, es ayudar. Hay mucha gente que no tiene un problema, que no es antivacunas ideológico, sino que por diversas razones de la vida no lo hace, no va. Hoy estuve recorriendo un vacunatorio y veía eso mismo. Y finalmente cuando se le pone difícil si no se vacuna, se terminan vacunando y salvamos vidas, salvamos miles de vidas así. Me gustaría compartir con vos, Nicolás, el momento, la situación que pasó la ministra Carla Bisotti con una antivacuna. Compartámoslo, así lo charlamos, ¿sí? Esto le pasó a la ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti. Hoy tenemos 8 personas en terapia intensiva. En Comodoro las 8 están vacunadas. Entonces, pero vos sos preparador físico. Nosotros estamos trabajando. Vos sos preparador físico. Sí, y nosotros estudiamos 20 años la estrategia de vacunación. Las vacunas lo que hacen es disminuir la posibilidad. Es una nueva vacuna, lo reconoce la misma ciencia. Las únicas vacunas que son nuevas tecnologías son las de Pfizer y las de Moderna. Todas las demás vacunas tienen plataformas que se vienen usando hace un montón de tiempo. Ustedes no tienen toda la información y ven una parte de la información. Bueno, yo creo en parte, Nicolás, que esto es lo que se ha fogoneado durante 1 año y medio, desde los medios de comunicación, los antivacunas, algunos funcionarios públicos, diputados nacionales. Y la consecuencia es esta. Sí, la verdad que hay que reconocer la paciencia y la pedagogía de la ministra. Está muy bien. Y yo creo también que cuando hay cosas como la salud, que habitualmente está muy depositada en manos de los médicos, está depositada en manos nuestras, y que ahora por la pandemia se ha hecho tan popular, también suceden estas cosas. Y no hay que enojarse. Yo creo que hay que explicarlo con paciencia, todas las veces que sea necesario. Lo que a mí me preocupan son no los que sinceramente, como probablemente esta persona tiene sus dudas o sus pensamientos, sino quizás los que usufructan, los que buscan generar un conflicto político con eso me parece que es una actitud canallesca. Pero a los que no tienen información hay que explicarle, tener toda la paciencia del mundo, explicarle todas las veces necesarias, así se convencen, se le van los miedos y se pueden vacunar porque se salvan muchísimas vidas. Mira, Víctor Hugo Morales, el año pasado, desenmascaró un médico que es mediático, va en todos los medios, que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el doctor Sin, cuando tergiversó una información de Noruega. O sea, quien lo hace, más siendo médico, es doblemente grave. Sí, hay que ser muy responsables, sobre todo los profesionales de la salud. Todos tenemos, para poder opinar sobre salud, tenemos mucha formación, pero además tenemos instituciones. Los ministerios de salud no son lo mismo que alguien que pasa por ahí y opina, son las organizaciones que regulan qué es lo que se tiene que hacer, el ANMAT también, por supuesto. Entonces, los profesionales de la salud no podemos opinar corriéndonos de los que sabemos que científicamente, que nuestras organizaciones que nos dicen qué es lo que hay que hacer. Uno no le puede decirle a una persona hipertensa porque cree en su fuero íntimo como médico que tiene que comer con mucha sal, que coma con mucha sal. No lo puede hacer. Tiene que dar las indicaciones que tiene que dar porque es lo que la medicina explica, lo que el Ministerio de Salud pone como reglamentación. Me parece que eso es lo que tenemos que también hacer todos los colegas, ser serios y responsables y ayudar a que la comunidad esté más segura y más tranquila. Y también los comunicadores, los periodistas, que han hecho una campaña feroz contra el Sputnik V. Carrió decía que era una vacuna comunista. O sea, me parece que hay que ser mucho más mesurado, más en medio de una pandemia. Sí, hay mucha información. Nosotros todas las semanas cuando hacemos las conferencias de prensa damos siempre alguna información nueva que explica la importancia, la eficacia de las vacunas, el dato
tremendamente importante, que es lo que está sucediendo con la campaña de vacunación. Hay mucha información, todos los periodistas que necesiten información tienen que utilizar fuentes oficiales, porque la verdad que uno puede buscar cualquier cosa y encontrar información totalmente falsa en los medios y reproducirla y generar también más confusión y error. Y nosotros estamos a disposición para aclarar todas las dudas, todos los equipos del ministerio también, así que no hay motivos para desinformar, hay que trabajar. Ya llevamos 2 años en pandemia, estamos ya no solo cansados, sino que conocemos, sabemos quiénes son serios y quiénes no son serios. Hay que trabajar, para mí, con mucha responsabilidad, porque vienen momentos distintos. También están pasando cosas distintas en la pandemia en este momento, y para la sociedad eso es algo que genera algún grado de incertidumbre. Así que hay que ser también muy claros y muy responsables con lo que decimos y cómo lo decimos. 2 preguntas concretas para empezar a entender un poquito más esto. ¿Es cierto que se evalúa no dar más datos? Como que ya... ¿Es cierto esto o no? No, de ninguna manera. No. Lo que sucede es que lo que antes era muy importante, que era poder conocer los casos cada día, porque nosotros íbamos viendo cómo subían los casos y después se veía el correlato de internaciones y había que frenar antes de tener la ocupación completa de las camas, porque si no frenabas demasiado tarde, frenabas contra la pared. Hoy ha cambiado esa correlación. Uno puede tener hoy 49.000 casos, un promedio en la provincia de Buenos Aires de 41.000 casos por día, pero tenemos casi 90 veces menos de letalidad de lo que tuvimos en la ola anterior. Entonces, no hay tantas internaciones. Cuando llegamos a tener más de 1.900 fallecidos por semana en la provincia de Buenos Aires en el peor momento, ahora tenemos 60 fallecidos por semana. Entonces, como cambió tanto eso, ya la información que nos marca la evolución más seriamente ya no es la cantidad de casos diarios, sino la gravedad de estos casos. Entonces, lo que yo planteo es, de a poco, no hay que fijarse tanto para ver cómo está la evolución de la pandemia en el día a día de los casos, sino en qué repercusión tiene en la salud de la gente y en las internaciones. Claro, más que nada, lo que hacemos siempre hincapié acá es la utilización de camas UTI. Tal cual. Este es el punto y si bien clave. Vemos que está aumentando, claro, ha aumentado desde que empezó esta nueva ola, se ha duplicado la ocupación de camas UTI, pero ha aumentado 8.000% la cantidad de casos. Entonces, no guarda más correlación con la cantidad de casos. Hay que analizar bien qué sucede con las internaciones, que sin duda han aumentado, pero todavía están lejísimos. En la provincia tenemos menos del 50% de ocupación de las camas de terapia intensiva, con lo cual estamos muy lejos de que sea el problema que tuvimos en la primera y en la segunda ola. ¿Esto es todas las patologías o solamente COVID? No, 50% de todas las patologías. De todas ellas, el 16%, o sea, está el 50% ocupado, el 16% son patologías de COVID. Y de ellos, ¿hay estadísticas sobre cuántos están en terapia que no están vacunados? Sí, hay estadísticas de todo índole. Por ejemplo, veíamos en los chicos, en los pediátricos, que 9 de cada 10 que están en terapia intensiva no tienen esquema completo de vacunación. Claro. Algunos porque son menores de 3 años y no tienen indicada la vacunación, y el resto porque no se han dado la vacuna completamente. Eso en los menores. Y en términos generales, lo que veíamos hace muy poquito, hicimos un estudio de los últimos 100 fallecidos de la provincia de Buenos Aires por COVID y veíamos que por cada uno que fallecía vacunado, había 4 que no estaban vacunados. Es decir, que estar vacunado te protege 36 veces contra una enfermedad fatal respecto a no vacunados. Hay muchísima información oficial que podemos explicar de todas las formas posibles para sacarse estas dudas. ¿Y aquellos pediatras que aconsejan no vacunar? No, yo lo que creo es que uno tiene que ser responsable con el trabajo. Las organizaciones que son los ministerios, que son los responsables de plantear las políticas sanitarias, por unanimidad en todas las provincias del país y a nivel nacional, indican y aseguran, y con información que podemos publicar, yo les di un dato recién, pero hay mucha información que decimos habitualmente, que las vacunas son muy importantes y han cambiado la evolución de la pandemia en las escuelas. Sin embargo, nos queda todavía un número grande de chicos menores de 11 años por vacunar. Las sociedades científicas también todas acompañan la vacunación. Las sociedades científicas no tienen la responsabilidad de decir qué es lo que hay que hacer, pero bueno, tienen una responsabilidad académica y también recomiendan la vacunación para todos y para todas. Así que los pediatras deben acompañar lo que dicen las normativas. Yo lo que creo personalmente como médico, yo soy médico clínico, lo que yo creo que si uno no está en condiciones de dar una indicación porque no ha leído o no sabe, tiene que decir al paciente, yo no le puedo asesorar sobre esto, busque a otro profesional que le indique, si es que no quiere indicarlo, pero deberían indicar a todos los chicos la vacuna sin ninguna duda. Y también a los padres, ¿no? Recomendarles que lleven a los hijos a vacunar, porque el punto es este también. Uno como padre es responsable. Estamos trabajando con el ministro
de Educación de la provincia, ¿no? Con el gobernador todo el tiempo nos plantea que lo tenemos que hacer para poder ir a vacunar a las escuelas. Porque quizás ahí también lo hemos hecho ya con más de 1000 escuelas en el año pasado, después se terminaron las clases, pero logramos vacunar a muchos chicos que por ahí no se habían inscrito por diversas razones y ahora tenemos que terminar con todas las escuelas para poder acercarle la vacuna. A veces los padres no pueden, por cuestiones logísticas del trabajo, de la dificultad, de llevar a los chicos al vacunatorio. Por más que tengamos vacunatorios abiertos de lunes a lunes en todos lados, igual hay que ir a las escuelas para acercar las vacunas a los chicos, porque es indispensable que cuando empiecen las clases tengamos una cobertura de vacunación muy grande, ¿no? En las aulas, porque volvemos a juntarlas todos en un lugar chiquito. Hay muchos casos, así que hay que protegerlos a los niños antes. Mira, y es una medida que, a ver, para aquellos que pintamos más canas, vos sos un tipo mucho más joven, en mi época, en la década del 70, nos vacunaban en el colegio. A mí la antivariólica me dio en el colegio. Sí, a mí también. Es cierto, es muy importante. Y estamos trabajando para recuperar esa tradición tan importante de Argentina de la asociación entre el sistema educativo y el sistema de salud, que son los dos grandes sistemas de protección, de acompañamiento y de cuidado que tenemos en todos los territorios. No, y la parte, digamos, la inversión más importante que tiene un Estado es la salud y la educación. Es la única manera de crecer y de igualar. Sobre todo cuando es en prevención. En los chicos y en prevención es clave. No, y el punto está también, me parece a mí, es que los docentes en el aula comuniquen todo esto, porque ese es el punto clave, ¿no? Me parece que esta es la clave. Una buena comunicación, tratamiento a los padres, cartas a los padres. Hemos trabajado el año pasado con material educativo respecto de los beneficios de la vacuna, de la seguridad, y se han hecho talleres educativos para el personal docente y para la comunidad de las escuelas todo el año pasado. Hay que seguir haciéndolo hasta que logremos. A veces estas noticias negativas difunden más rápidamente que todas las positivas que hacemos, así que hay que trabajar incansablemente para contrarrestar esas noticias negativas que infundieron dudas en algunos pediatras, en algunos padres, en algunas comunidades. Hay que volver a explicar la diferencia entre vacunados y no vacunados, también en los chicos, es clarísima, y por suerte nosotros tenemos una vacuna que es muy conocida. La vacuna Sinopharm es una vacuna que tiene como, eso es lo que explicaba Carla hace un rato a esa persona que le preguntaba. Es una vacuna muy antigua, que hace muchísimos años que conocemos cómo funciona, estamos muy seguros de su eficacia y de su seguridad, y es por eso que le indicamos con toda la confianza. Es la que le indicamos que yo le puse a mis hijas, por ejemplo, ¿no? No, y aparte hay que vacunarse, o sea, no hay otra. Vos no preguntás dónde viene la vacuna contra la gripe. La verdad, yo me la aplico todos los años y no pregunto. Honestamente, te digo, no sé si es de China, de Haití, no sé dónde, de India. Acá es como una locura preguntar, ¿y esta vacuna de dónde es? No es comunista. Una cosa loca. No, es cierto, pero yo insisto, como decía al principio, antes no se hablaba mucho de salud porque no era tan importante, no teníamos una pandemia. Ahora que sucede esto y todo el mundo tiene dudas y preguntas, bienvenido, le vamos a contestar. Ayúdennos también los comunicadores y todos los profesionales y los responsables a orientar las respuestas a las respuestas oficiales, a las respuestas serias, a las respuestas que tengan que ver con las universidades, con los académicos serios y responsables, y con, sobre todo, los organismos de regulación que tienen la responsabilidad de saber lo que están haciendo y que asumen la responsabilidad de las decisiones que se toman. Así también lo podemos llevar a la gente, que la gente tiene todas las dudas y son legítimas que las tengan, la tranquilidad de que a sus chicos le pueden poner la vacuna más segura y la más confiable y la que mejor va a ser para evitar que tengan una enfermedad grave. No, y lo que me parece muy importante, si bien hubo una pandemia de por medio y cantidad de fallecidos, es que nuevamente se empezó a discutir la salud pública. Y esto me parece que es un tema clave a discutir en Argentina. Ningún país que quiera crecer funciona sin salud pública. Sin duda. Lo que ha pasado, al menos en la provincia de Buenos Aires, la inversión histórica en materia sanitaria, y que podamos hablar de salud y que discutamos sobre un derecho a la salud. En la provincia hay un dato que es, para mí, me enorgullece muchísimo. No le ha ido peor, no ha tenido ni más enfermedad ni más fallecimiento a los sectores más pobres que los sectores más ricos. Ha sido igual, y esto, lograr equidad en una enfermedad como esta, que en todo el mundo ha afectado más a los más pobres, se consiguió en la provincia de Buenos Aires por un Estado presente, con una decisión política muy fuerte para poder tener un sistema de salud más activo. Nos faltan muchísimas cosas, todavía tenemos un camino por recorrer enorme, pero con el COVID hemos avanzado de una manera histórica y tenemos que capitalizarlo. No podemos, una vez que termine la pandemia, dejar de pensar en la salud. Como decías vos, el futuro del país depende de una buena educación y de una buena salud, y sin duda también de una buena ciencia para poder llevarlo adelante. Bueno, los tres combos que se ven aniquilado durante 4 años, y es el punto. A ver, yo recuerdo haber contado que Argentina no celebró en el gobierno de Macri haber vendido un reactor nuclear a Holanda en 800 millones de euros, y sí festejaba vender limones a Estados Unidos. Entonces digo, me parece a mí que la apuesta fuerte es esta, la vacunación, a ver, a la industria farmacéutica. El país tiene que apostar a esto.
Sin duda. La gran discusión. Sí, y también se dio en la pandemia la Asociación de las Universidades, el CONICET, el sector público, en investigar, desarrollar. Hay muchas de las vacunas que se utilizan en el mundo, se han investigado en nuestro país, porque tenemos investigación de calidad. Estamos investigando vacunas propias, hemos investigado medicamentos que han hecho una enorme diferencia y hay una investigación en epidemiología que nos permite tomar decisiones que nunca antes habían podido realizar. Esto creo que es un camino. Han pasado cosas terribles en la pandemia, pero hay algo que ha crecido, que es esta interacción de la ciencia, la salud y la educación, y tenemos que potenciarlo muchísimo más porque después de todo este problema que tenemos de la pandemia, hay miles de problemas más que tenemos que atender. Sin lugar a dudas. Un fuerte abrazo, Nicolás, realmente muchísimas gracias. Te hemos exprimido al mango, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, que tengas una buena tarde. Una buena tarde.